Agustín Rossi es jefe de gabinete y es candidato, ¿no? Sí, yo lo anoto como candidato. Vamos a preguntárselo a él, porque él dijo que iba a evaluarlo con su partido, pero está anotado en la lista de candidatos. Bueno, Agustín, gracias por atendernos. Bienvenido, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Bien, acá tengo una hoja en blanco, tengo una lapicera, estoy anotando los candidatos del oficialismo y lo anoto. Usted lo tengo a Scioli, Grabois, no sé si Massa, ahí hay signo de interrogación. A usted sí, usted es precandidato, ¿no? Bueno, estoy en ese camino, ¿no? Seguramente en las próximas semanas, semana que viene o la próxima, estaré haciendo el anuncio formal de la precandidatura. Bien, ¿anda con ganas? ¿Se tiene fe? No es un problema de ganas, ¿no? Yo ya fui precandidato en el 2015, en el 2019, yo recién escuchaba en la introducción que hablaban de que se cumplen 4 años desde que Cristina anunció en ese video que iba a ser candidato candidata a vice junto con Alberto de candidato a presidente. Y yo recuerdo, a usted lo agarró, lo escuchó por la radio, sí. Yo venía de hacer un acto de mi precandidatura en Paraná el día viernes anterior, el día viernes antes de ese sábado. Y bueno, y cuando Cristina hizo ese anuncio y dijo que ella iba a ser candidata acompañándolo a Alberto, obviamente que no había espacio para otra candidatura y fue lo que pasó. Así que bajó la suya. Es un problema personal, claro. Es un tema de que yo creo que existe y lo que veo y lo que he estado charlando con una cantidad de dirigentes a lo largo y ancho de todo el país, existe un espacio o un sector del Frente de Todos que pueda que mi candidatura los pueda interpretar, los pueda interpelar. Ajá. Y eso es lo que creo que está sucediendo, digamos, ¿no? Y estaría bueno que haya un candidato de consenso, que se junten todos y digamos, bueno, vamos con apoyémoslo, o le parece interesante las PASO y que la gente decida quién debe ser el que quede al frente. A mí me parece que lo más interesante es lo que surja naturalmente, ¿no? Si la dinámica interna del Frente de Todos termina de acá el 24 de julio en un candidato de síntesis o en una fórmula de síntesis que congregue las expectativas del conjunto del Frente de Todos, de la mayoría de los dirigentes, bueno, seguramente habrá una síntesis. Si eso no sucede, me parece que la opción más razonable es hacer unas PASO lo más amplias posible, lo más abiertas posible, con código de convivencia para que no haya golpes bajos, no haya descalificaciones personales, no haya chicanas, si haya debates, si haya propuestas, si existan ideas. Bueno, porque las hay, Agustín, Yo escucho a Grabois, por ejemplo, hablando de Massa, y digo, es fuerte y son del mismo partido, más allá de que tengan diferencia. Bueno, pero ¿no? A mí me parece que el camino no tiene que ser la descalificación personal, el camino tiene que decir, bueno, a ver cuál es el sistema de ideas o cuáles son las propuestas que cada uno tiene como para llevar adelante. En cualquier caso, con síntesis o con PASO, lo que nos tiene que permitir es llegar fortalecido a la elección general y llegar competitivos a la elección general. Entonces, este es el camino. En lo que no creo, por eso dije al principio que me parece que hay que sostener, que lo mejor y lo deseable es lo que surja naturalmente. Lo que no creo es en forzar situaciones, digamos, no en forzar situaciones que después por ahí terminen generando más inconvenientes que respuestas positivas. Ahora, Agustín, buen día. Rosario Ayerdi lo saluda. Le pregunto qué es esto de que surja naturalmente o forzar situaciones, porque hoy no hay está claro que no hay un candidato de síntesis, que no hay un candidato que pueda representar a todos. Puede llegar a aparecer, quizás, no lo sabemos, pero hay un Alberto Fernández que dice PASO sí, hay un Sergio Massa que dice PASO no, por lo cual, ¿cuál es ese mecanismo? Usted dice que surja naturalmente. ¿Cómo es esa discusión? Porque claramente hay distintas posturas. Bueno, pero fijémonos lo que sucedió justamente hace 4 años atrás. No es que la fórmula de Alberto y Cristina surgió de un acuerdo político entre todo el Frente de Todos. Uh-huh. Cristina propuso esa fórmula
y la fórmula generó el consenso. Sí. Porque inmediatamente después que se anunció la fórmula, ustedes deben recordar, vos debes recordar, Rosario, que empezaron los apoyos de los gobernadores, CGT, que estaban todos en otro lugar, que era el peronismo federal. Entonces, me parece que cuando yo digo que sea natural, estoy pensando que si se puede llegar a alguna cuestión de esas características, que aparezca una fórmula o una candidatura que genere un grado de adhesión importante. Al igual si eso que... no sucede, claro. y si eso no sucede, yo no veo traumática la experiencia de las PASO. O sea, al contrario, creo que si uno las hace con un código de convivencia, con respeto, pensando que esa es una instancia, que es una estación intermedia, no es la estación de llegada, sino que la estación de llegada, al contrario, son las elecciones de primera vuelta y de segunda vuelta. Bueno, me parece que uno puede transitarla con un camino que termine siendo ese debate fundamentalmente virtuoso al final, ¿no? Pensando en esa fórmula con la que Cristina consiguió el consenso, hoy la vicepresidenta está claro que ya no es la misma, que el dedo de la vicepresidenta no funciona como quizás funcionaba en 2019, porque hay ya candidatos que dicen, más allá de que Cristina pueda tener un candidato, yo compito, como Daniel Scioli, bueno, usted se va a lanzar, Juan Grabois, hay que ver qué es lo que sucede. Bueno, me parece que la diferencia sustancial con el 2019 es que Cristina ha dicho que no va a ser candidata. Con el 2019 Cristina no solamente propuso a Alberto, sino que se incluyó ella en la fórmula, ¿no? En el segundo lugar de la fórmula, pero estaba en la fórmula. Entonces los escenarios me parece que son distintos y bueno, habrá que ver qué es lo que pasa de acá al 24 de junio para ver cómo queda conformada la arquitectura electoral definitiva del Frente de Todos. También debatíamos en la mesa sobre la figura de Sergio Massa, más allá del nombre de Massa, con una inflación del 8,4, que el mes que viene quizás incluso puede ser peor, con corridas cambiarias que demostraron que pueden afectar más la economía como hace semanas. ¿Puede un ministro de Economía ser candidato en este contexto? Bueno, para mí no lo inhabilita, no creo que eso genere ninguna inhabilitación. Nosotros hemos tenido procesos electorales en donde ha habido dirigentes que han sido candidatos en proceso de inflación alta, ¿no? Bueno, de hecho, Mauricio Macri, si bien perdió la elección, sacó el 40 y pico % de los votos, fue candidato en octubre del 2019 con una inflación del 5,9% en esa oportunidad. Y si uno recorre mucho más allá, al principio de la democracia, Eduardo Angelós, que era el candidato de Alfonsín en el 89, fue candidato con una casi ya ingresando en la hiperinflación. No creo que eso sea condicionante, me parece que al contrario, digamos, ¿no? Yo creo que Sergio está haciendo una enorme tarea, una tarea que es encomiable, porque él tomó la economía en un momento difícil y tiene una economía que fundamentalmente por el efecto que ha generado la sequía con el impacto en las reservas del Banco Central, es una economía que tiene una caja de herramientas corta y Sergio hace permanentemente uso más que eficiente de esa caja de herramientas y está tratando con diferentes opciones de recomponer los niveles de reserva y encontrar un sendero de tranquilidad de la economía argentina que le lleve serenidad al conjunto de los argentinos. Entonces, la verdad que si la pregunta es, ¿puede condicionar un proceso de alta inflación la candidatura de Massa? No lo creo. Rosy, ¿qué tal? Carlos Burgueño, buen día. Para usted. Hola, Carlos, ¿qué tal? Bien, le vamos a hacer la misma pregunta y le estamos haciendo la misma pregunta a todos los candidatos a presidente. Supongamos que usted gana las elecciones, llega a la Casa de Gobierno. ¿Cuál es su estrategia para bajar la inflación? ¿Y qué diferencia tendría con lo que está haciendo hoy el gobierno, o lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández durante estos 4 años sin éxito? Yo creo que es imposible manejar la economía argentina con bajo nivel de reservas. Creo que lo primero que hay que hacer para lograr estabilizar un tipo de cambio y a partir de la estabilización del tipo de cambio lograr un sendero descendente del proceso inflacionario en la Argentina es la acumulación de reservas. Y yo creo que el año que viene
va a ser un año más que positivo desde el punto de vista de las condiciones estructurales para la economía argentina. El año que viene no vamos a tener la sequía, ya habremos superado el impacto que generó el costo energético el año pasado de la guerra. Seguramente las estimaciones que hacen los distintos economistas es que vamos a tener una balanza comercial favorable entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, y eso nos va a permitir gestionar la economía más que adecuadamente. Eso nos va a permitir profundizar el crecimiento económico, bajar la inflación y al mismo tiempo tener una mejora en el poder adquisitivo del salario, digamos, ¿no? Me parece que este es el camino. El año que viene va a ser un buen año para la economía argentina. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que el año que viene tiene que seguir siendo un año de sufrimiento económico, y menos aún con los que dicen los candidatos opositores, que en el fondo lo que se están planteando es resolver la inflación con más inflación, porque todos, Bullrich, Milei y el mismo Rodríguez Larreta, te dicen que si ganan las elecciones lo primero que hacen es una devaluación brusca, y eso es más inflación, más pobreza, más pérdida del poder adquisitivo del salario. Yo estoy exactamente en el camino distinto. En ese esquema, para usted, la emisión monetaria, el déficit fiscal, ¿tienen que ver con la inflación? ¿Hay que ir a un esquema de no sé si déficit cero o de un equilibrio monetario o no? Como dice Cristina, esa no es la causa de la inflación. No, yo creo que la inflación es un fenómeno multicausal y que todo tiene que ver con todo. Ahora, lo que sí creo que es absolutamente imprescindible es tener una política económica que acumule reservas. Si nosotros tenemos acumulación de reservas en el Banco Central, le permite a usted estabilizar el tipo de cambio. Y el tipo de cambio es el anclaje más efectivo que tiene cualquier proceso inflacionario en la Argentina. Obviamente que después hay que hacer una administración ordenada, pero claramente que para mí la inflación es multicausal y no hay un solo elemento que explique el fenómeno inflacionario en la Argentina. Fijémonos lo que pasó este año, Carlos. Los primeros 15 días del año, en los primeros 15 días de enero, la inflación se movió más o menos a los niveles de precio que se movían en el último trimestre del año pasado, que eran altos, pero que nos daban una expectativa de que podían ir descendiendo. En los segundos 15 días empieza a viajar la inflación o los precios a una velocidad más alta. ¿Qué es lo que pasa? La economía argentina toma nota de los efectos económicos de la inflación, dicen, le van a faltar 20.000 millones de dólares, no lo tienen que devaluar, y se adelantan a una devaluación que finalmente no sucedió. Entonces, me parece que ahí está el núcleo claramente de lo que nosotros tenemos que sostener. Por eso soy muy optimista para el año que viene, porque las condiciones estructurales de la economía argentina van a ser favorables el año que viene y los años siguientes, sin duda. Agustín, le hago la última. Tuvo mucho rebote una declaración suya que hizo en las últimas horas. Hoy estaba mirando algunos programas de televisión en el que dijo, si fuese presidente el primer día repongo la ley de medios. Cuéntenos por qué. Porque creo que es una ley importante, es una ley positiva, porque no creo en la concentración de los medios, creo que eso es una situación distorsiva, porque la voté en el año 2008, porque se votó con niveles de consenso importantes, porque se debatió durante casi un mes en la comisión, en la Cámara de Diputados, porque encontró consenso de todos lados, porque Macri la derogó con un DNU, algunos de sus aspectos. Entonces yo creo que hay que restablecerla en todos sus aspectos, hay que modernizarla, porque han pasado 15 años, del 2008 al 2023, pero sin ninguna duda creo que es una ley que favorece la desconcentración del sistema de medios en Argentina, y eso es importante a la hora de lo que significa la construcción de la información en nuestro país. Gracias, Agustín, le mando un abrazo. Gracias, adiós. Chao. Agustín Rossi, jefe de gabinete, hablando con nosotros.